pues si se crea una buena relación médico-paciente, el paciente confía en usted, ¿no? Comentarios del vídeo a propósito de... Bueno, si no dicen nada, no sé si estarán ahí. Acuña Córdoba. Sí, doctora. ¿Qué me puedes comentar? Bueno, varios pacientes atraviesan diversas situaciones, algunos con diagnóstico, bueno, a la espera de diagnósticos, otros hospitalizados. Básicamente el practicar la empatía, ¿no? El ponernos en lugar del otro y cómo nos gustaría que nosotros o nuestros familiares sean atendidos. Bien. A ver, ok, gracias, Kiara, ¿no? Sí, Aguilar, ok, gracias. Aguilar Espino, ¿qué nos puedes comentar? Aguilar Espino, si no está, le pongo falta. Así después me digan que sí está. Pues está, pero está en la computadora nada más, pero ustedes no están. Ya, Asensio Aguirre. Asensio, ¿tampoco está? Asto Goicochea. Sí, doctora, presente. Asto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué comentario puedes tener a propósito del vídeo y a propósito de lo que estamos comentando del consentimiento informado y el preoperatorio? Bueno, de que cada persona pasa una diferente situación en el hospital, ya sea, es bueno, experimenta diferentes emociones, ¿no? Puede estar ansioso, puede estar preocupado, o bueno, en el caso de lo que es el consentimiento informado, no logra entenderlo, o como que está en contra, ¿no? Contra, a favor, y bueno, así diferentes situaciones, favorables o desfavorables. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué eras tú en 3 años cuando seas médico? Bueno, ponerme en el lugar de la persona bueno, tratar de llegar para que pueda entender la importancia de la cirugía en caso lo amerite y que se someta a dicho procedimiento. Ok, bien. Bien, bueno, más o menos la idea es esta, ¿no? La empatía es importantísima, ¿no? Con el paciente y con la familia, evidentemente, ¿no? Uno tratar de ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Como comentó su compañera Kiara, tratar de atender al paciente como nos gustaría que nos atendieran a nosotros o a un familiar muy cercano nuestro, porque de eso se trata, ¿no? Se trata bueno, queremos, y de hecho seguramente todos ustedes que están estudiando medicina, yo que ya lo estudié, la idea de ser médico es justamente, hay una vocación de servicio, ¿no? Y gracias a esa vocación de servicio uno tiene que tratar de atender bien, uno vamos a estar en consultorio y de repente hablarle muy rápido al paciente, o no dejarlo hablar porque tengo que avanzar rápido, me tengo que ir temprano, ¿no? Hay que tratar de escuchar a los pacientes todo lo que te puedan decir, evidentemente tratar de encaminarlo al tipo de patología que tiene, pero escucharlo un poco, ¿no? A veces es importante. Bien, vamos a seguir viendo esto un ratito. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Bien, vamos a ver. Bueno, en el preoperatorio se ve el PPT, ¿no? Sí, doctora. Ok, en el preoperatorio inmediato se confirma evidentemente que el paciente, es decir, el paciente hay pacientes que ingresan ingresan días antes de la cirugía, hay pacientes que ingresan el mismo día de la cirugía, eso va a depender del hospital o de la clínica donde usted trabaje. Pero cuando ya el paciente está programado para, se me ocurre, para mañana, para hoy día, por ejemplo, entonces yo tengo que confirmar que todo, desde el día previo debiera confirmar que todo esté ok para que el paciente entre a sala de operaciones. Y ese mismo día yo tengo que verificar que se haya suspendido la medicación correcta, si recibe antidiabéticos orales que ya no los reciba, si recibe antihipertensivo que lo recibe ese día,
¿no? Verificar qué medicación recibió, qué cosa no recibió. Se marca la zona a ser operada antes que el paciente entre a quirófano, el mismo día de la cirugía. Sobre todo cuando es necesario saber el lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a operar una hernia inguinal derecha, entonces tendré que marcar la zona que es la zona inguinal derecha. Si es izquierda, será la izquierda. El tema de vesícula no tengo por qué marcarlo porque yo no tengo dos vesículas, no tengo solamente una. Si es un hígado, igual, ¿no? Si de repente es una tumoración de partes blandas, sí tendré que marcarla. Si de repente es una edentración de alguna parte del abdomen, sí tendré que marcarla para ver exactamente dónde es que yo la vi, ¿no? Si es una amputación de un dedo, de un pie, del pie, de la pierna, por un problema de pie diabético, por ejemplo, también tenemos que marcarlo para saber exactamente a qué es y no equivocarnos del lugar, que sería muy trágico para el paciente como para nosotros. Bueno, ahí se le dejo el enlace de algunas recomendaciones antes de la cirugía, que básicamente es el NPO dentro en el día operatorio, que según los protocolos actuales no debería estar el paciente tampoco en NPO mucho tiempo, ¿no? Bien, algunos casos, ¿no? Pacientes de 78 años con antecedente de infarto, diabetes mellitus descompensada, insuficiencia renal crónica reagudizada, shock séptico por colecicitis aguda litiásica. Está con dobutamina, insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica. Este es el paciente. ¿Cuál es el ASA del paciente? ¿ASA 1, ASA 2, ASA 3? ¿Podría ser 3, doctora? Ya, ok, podría ser 3. Ok, ¿cuál sería el manejo? Colecistectomía, laparoscópica. Hecho sea de paso, para las colitis agudas litiásicas, el gol estándar es la colecistectomía laparoscópica. ¿Sería una colecistectomía laparoscópica o no? ¿Y por qué? Yo no lo operaría. ¿Tú lo operarías? No, yo no lo operaría. Tú no lo operarías. ¿Qué haces? Le rezamos. Le ponemos la velita en San Juan hasta dedo. ¿Qué hacemos con el paciente? Manejo médico hasta... A ver Manejo- si se puede estabilizar todas las otras cosas. Y luego... Ya, o sea, lo estabilizas y le das manejo antibiótico y algo para la inflamación, una cosa así, ¿sí? Ujú. Ya, ok, bien. ¿Alguien más quiera comentar? El delegado, ¿qué dice el delegado? ¿Qué hacemos? ¿El delegado está? Ya se fue. Sí, doctora. Oye, ya, casi te pongo falta. Ya, cuéntame, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que dice tu compañero o no? ¿O lo operamos? ¿Hacemos la vesícula? ¿Colecistectomía abierta, la laparoscópica? ¿Qué hacemos? O no sabrías qué hacer, ¿no? También esa respuesta, no sabría qué hacer. Creo que no estoy seguro, doctora. No estás seguro. Ok. Entonces, miren, por ejemplo, si fuera un ASA 1, un ASA 2, probablemente yo voy a hacer una colecistectomía laparoscópica de emergencia. Pero si estamos hablando de un ASA 3, un ASA 4, el paciente probablemente, sí, pues hay que compensarlo, hay que darle antibiótico, algo para el dolor, la inflamación, y probablemente si esto no mejora el tema vesicular, lo que voy a tener que hacer es una colecistostomía percutánea con anestesia local. Llevamos al radiólogo intervencionista en la cama del paciente de la UCI, ecografía, guía ecográfica, se drena la vesícula, se deja un drenaje, un tubo se coloca y con eso va a mejorar. ¿Por qué no lo opero? Porque la posibilidad de mortalidad en el perioperatorio es muy alta en este tipo de pacientes. Cuando vean el tema de colitis aguda, ASA 3 es uno de los factores que contraindican la cirugía en ese momento, hasta que esté mejor o más compensado el paciente. Bien, tenemos el caso clínico de esta paciente, una mujer de 45 años sin antecedentes médicos, ¿no? Con un tiempo de enfermedad de 1 año, distensión abdominal, llenura precoz, poca tolerancia bioral, vómitos postprandiales, ¿no? Que ha ido empeorando en el transcurso del último año. Una baja de peso de 20 kilos, esa es la foto de la paciente. Entonces, la pregunta es, ¿este paciente hasta ahí, ¿no? Uno ve eso y, digamos, por sintomatología, ves al paciente, ves ese síntoma, o esa sintomatología, o esa enfermedad actual, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo? Una neoplasia gástrica. Una neoplasia gástrica, ¿no? O sea, uno dice llenura precoz, distensión abdominal, esto es gastro, ¿no? Gastro puro, ¿no?
veo a esta paciente, este paciente debe tener un cáncer gástrico. Entonces, ¿qué hago? Le hago una endoscopia alta, ¿no? Pero obviamente aparte de pedir un hemograma y todo ello, ¿no? Entonces encontramos justamente pues una gran tumoración, que en la tomografía también se ve, del antro gástrico, ¿no? Pues, tiene su vesícula con cálculo, pero eso no es el problema. Evidentemente está casi todo estenosado, ahora justo hace un hilito de gas, acá ya no se ve mayor cosa. Entonces vemos que es un NM gástrico, se sacó una biopsia, seguramente es algún adenocarcinoma, y es un cáncer gástrico de antro, ¿no? ¿Qué hacemos después? Tenemos esto, ¿qué hacemos? Mañana lo operamos, hacemos alguna cosa adicional con el paciente. Esto es gastro puro, ahorita no es cirugía. ¿Podríamos ponerle una sonda, doctora? Porque como está con náuseas, podría aspirarse. Ya, ok, le ponemos una sonda porque hay una obstrucción, ¿no? Una obstrucción alta. ¿Algo más con el paciente? A ver, chicos y chicas. Pues si yo hablo, a cambio me aburro. ¿Alguien más? Aquí nos quedamos. Atención. ¿Atención está? Sí, doctora, buenas tardes. A ver, cuéntame. También empezaría, doctora, en una sonda Ya, para ¿qué más? consistir también en la estabilización del paciente, porque no se ve ¿Cómo nada le, si es que yo, cómo le doctora, estabilizamos? ¿Cómo estabilizamos a este paciente? principalmente son los signos vitales. Ya, Primero, pues sus también, signos vitales están estables. ya, No hay por taquicardia, no hay ejemplo, hipotensión. ya, ahí por ejemplo lo que me preocuparía es la distensión abdominal que tiene y también la poca toleración vía oral. No darle fármacos que de repente le pueden causar más náuseas y también trabajar esa distensión abdominal, diría yo, doctora. Ya, pero sería con la distensión abdominal la tiene porque tiene llenura precoz por esta obstrucción, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora. Ya, algo más, a ver qué nos dice Avellaneda. ¿Qué más hacemos con el paciente? ¿Lo operamos mañana? ¿Avellaneda está? Ya, no está, falta. Aymerich, Ah, pues, si en la tomografía no se ve metástasis, yo empezaría a correr riesgo quirúrgico. creo quirúrgico ya. Ok, ¿algo más? No. Tomografía metástasis, porque tomografía de dónde? Esta es una tomografía de abdomen, ¿no? Pues me importa que no haya carcinomatosis o metástasis ganglionar, ¿no? Ya. ¿Algo más le pides al paciente? Mm, Pero tengo que evaluar su alimentación, ¿no? Si no puede alimentarse, o sea, tengo que asegurar que pueda alimentarse también, porque me parece que si, o sea, si su albúmina se va muy mal, eso va a contraindicar la cirugía. Entonces, pues eso, Ok, y operarlo antes de que haga metástasis. operarlo antes que haga metástasis. Muy bien, bueno, sí, en efecto, no con contarnos con la tomografía de abdomen, sino si no tiene pélvica, completarla con la tomografía pélvica, tomografía de tórax para ver si no hay metástasis, ¿no? Porque la metástasis no solamente es a nivel del peritoneo, sino también puede haber metástasis pélvica, no, de repente en anexos, o puede tener una metástasis pulmonar. Entonces tenemos que ver eso. ¿Ok? Bien. Entonces, definitivamente lo que se comentó hace un momento, ¿no? Lo que comentó su compañero Aymerich, que ellos de paso ha sido mi alumno en técnica, hay una serie de fisiología y fisiopatología del paciente cuando está prácticamente en ayunas o cuando tiene un tumor. Evidentemente hay una serie de reacciones a tomar en cuenta cuando ya está ayuno prolongado, ¿no? La lipólisis, el catabolismo proteico, la gluconogénesis. El paciente va a tratar de buscar las calorías de donde vayan, ¿no? Entonces, el paciente evidentemente debe tener, no tenemos acá el examen de laboratorio, pero de hecho su estado nutricional, hay una desnutrición severa. Seguro que su albúmina estará por menos de 2.5. Y entonces, en este tipo de paciente, vamos a suponer, tiene un cáncer gástrico. Vemos tomografías, tóraco, abdomino pélvica, no hay metástasis, todo está localizado. De repente puede haber algún ganglio, qué sé yo, pero está localizado. Entonces lo debemos operar. ¿Comenzamos con el preoperatorio? Sí, comenzamos a pedirle todo el preoperatorio. Pero tenemos que mejorar su estado nutricional. Porque si no mejoramos su estado nutricional, este paciente que pensamos sacar el estómago y hacer después un bypass entre el intestino y el esófago, o el intestino y el estómago, en el estómago del tercio superior, que va a ser lo que va a quedar,
si no hay un buen estado nutricional del paciente, esa anastomosis se va a abrir. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías americanas y las guías europeas? Las guías americanas dicen que el paciente tiene que recibir algún soporte nutricional previo a la cirugía, 7 a 10 días antes. Las guías europeas hablan incluso hasta 14 días antes. Entonces, nosotros tenemos que ver, este paciente puede recibir un soporte nutricional bioral. No, porque el paciente no lo tolera. No lo tolera, está obstruido prácticamente el estómago, entonces no lo tolera. ¿Qué podemos hacer? Lo otro que nos queda es más fisiológico, es una nutrición enteral, ¿no? Porque la nutrición parenteral obviamente no está a riesgo tiene mayores riesgos, ¿no? De complicación del catéter, infecciones, en fin. Entonces lo que podríamos hacer es poner una sonda nasoyeyunal, pero por endoscopía, ¿no? Porque obviamente está casi todo obstruido. Encontrar un lugar donde no hay obstrucción, tendríamos que hacerlo por endoscopía, el gastroenterólogo, y colocar una sonda nasoyeyunal por endoscopía. Si esto no se pudiera, porque no hay lugar, se intenta y no se puede, no hay lugar, está totalmente obstruido, o es muy delgadito, de repente la zona que todavía queda sin obstrucción, entonces tenemos ahí que darle una nutrición parenteral. Sea cualquiera de las opciones, darlo en un promedio entre 10 a 14 días previos a la cirugía, para mejorar en algo el estado nutricional. Esto aplica en el caso de cirugía electiva. En el caso de una obstrucción, de repente de colon, también por un tumor de colon que produce una obstrucción intestinal, en ese caso el paciente sí se tiene que operar de emergencia. Pues si no se abre el colon y obviamente hace una peritonitis fecaloidea. En ese paciente sí, no podemos prepararlo con el punto de vista nutricional porque es de emergencia. Entonces en ese caso se resecará el tumor para tratar la obstrucción intestinal y tendremos que hacer una colostomía probablemente, ¿no? Porque si lo juntamos, tenemos el riesgo de que esa anastomosis se abra, porque no hay una buena capacidad nutricional proteica en el paciente. ¿Ok? Entonces, en este paciente que es selectivo, lo podemos nutrir. En este paciente que tiene un cáncer en la parte del antro, lo que vamos a hacer es una gastrectomía subtotal. No vamos a sacar todo el estómago, sino subtotal, los 2 tercios inferiores del estómago, queda la parte del tercio superior. Y ahí es donde se va a llevar acá, obviamente se saca todo el estómago, los 2 tercios inferiores, se cierra el duodeno, eso se llama anatomía patológica. Duodeno, vemos toda la rodilla duodenal, tercera, cuarta porción, ángulo de trace, y después más o menos unos 10 centímetros del ángulo de, unos 30, 40 centímetros del ángulo de trace cortamos, y llevamos el asa yeyunal hacia arriba, la parte distal lo cerramos, hacemos la anastomosis gastroentérica, y a más o menos unos 50, 60 centímetros de esta anastomosis, se hace otra anastomosis entre el intestino que venía del trace y el intestino que justo cae a los 50, 60 centímetros de la anastomosis previa. ¿Cómo se llama esta cirugía? Esta cirugía es una gastrectomía subtotal, gastroenteroanastomosis en Niederrux, que es la que te da menos reflujo. Y cuando hacemos esta cirugía, vamos a procurar que en la cirugía, obviamente, si se recibió nutrición enteral o parenteral, obviamente la sonda va a salir, ¿no? Si es parenteral, no tuvo la sonda. Entonces, durante la cirugía tendremos que colocar una sonda, no muy grande, puede ser una nasogástrica, una anélato. Quiero que pase cuanto menos esta anastomosis, que es la de mayor riesgo, la gastroentérica, ¿no? Para que el paciente, una vez que ya no haya ilio, podamos alimentarlo lo más fisiológicamente posible por vía enteral. ¿Okay? Y en eso, y como obviamente al comienzo va a estar con un poco de hilio, va a tener tolerando de poco en poco, podemos incluso darle una nutrición mixta en el postoperatorio, darle nutrición enteral, teniendo ya esta sonda, dejándola en sala de operaciones esto, hay que tomarlo en cuenta, para iniciar la NET cuando se pueda y apenas el paciente entre a recuperación comenzar con nutrición parenteral total. Y en el transcurso de los días iremos bajando la nutrición parenteral y aumentando la nutrición enteral hasta que quitemos la nutrición parenteral, nos dejemos solamente con nutrición enteral y posteriormente comencemos incluso la vía, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que tener en cuenta justo en este preoperatorio, en el intraoperatorio también, desde el punto de vista en este caso nutricional del paciente. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Ok, bueno, en el postoperatorio el objetivo es detectar y corregir las anormalidades en la etapa temprana postoperatoria justamente para prevenir una complicación o detectar una complicación a tiempo. El mismo
esquema a tener en cuenta, las mismas variables que tenemos que tener en cuenta en el preoperatorio, lo tenemos que tener en cuenta en el postoperatorio. Enfermedades asociadas, enfermedad que motiva la cirugía y la cirugía que se va a realizar. Dentro de la clasificación de complicaciones quirúrgicas, esta clasificación que es la de Clavien-Dindot es la que yo les recomiendo que la revisen y la tengan en consideración, porque cuando uno hace un estudio de investigación y queremos comparar la morbilidad o las complicaciones postoperatorias que tuvo un paciente de determinada técnica quirúrgica con determinada enfermedad, y uno quiere comparar sus resultados con los resultados de repente de otros papers, lo que utilizan mayormente es esta clasificación de Clavien-Dindot, ¿no? Que va desde el grado 1 hasta el grado 5. El grado 1 es el más leve, el grado 5 es cuando ya el paciente fallece, y el grado 1 es cualquier desviación del postoperatorio normal, ¿no? Pero que no requiere un tratamiento ni farmacológico, ni endoscópico, ni quirúrgico, ni de radiología intervencionista. Solamente en este grado 1 solamente se permite tratamientos farmacológicos, más que todo sintomáticos, ¿no? Antieméticos, antipiréticos, analgésicos, hidratación con electrolitos. Incluye también infección del sitio operatorio superficial, pero tratable en la misma habitación del paciente. Y el grado 2 es cuando necesita algún tratamiento farmacológico que no hemos comentado en grado 1, ¿no? Y además de eso pudiera recibir hemoderivados o nutrición parenteral total. El grado 3 se clasifica en 3A y 3B. 3A es cuando requiere, el 3 en general es cuando requiere intervención quirúrgica, endoscópica y o radiológica en el postoperatorio para solucionar la complicación. 3A sin anestesia general, 3B con anestesia general. Por ejemplo, ¿no? Yo opero un paciente de una apendicitis y hace una colección intraabdominal que no mejora con tratamiento antibiótico. O sea, entonces yo tengo que hacerle un drenaje percutáneo. Como es un drenaje percutáneo con anestesia local, entonces necesito radiología intervencionista, sí, estamos dentro del 3. Sin anestesia general, porque es anestesia local, será un 3A. Pero si tenemos a un paciente que operamos de la misma paciente que tenemos hace un momento, ¿no? Que le íbamos a hacer la gastrectomía, su total, con gastroenteroanastomosis, una disección ganglionar de 2. Ese mismo paciente no nos dimos cuenta, no tomamos en cuenta su estado nutricional, no le dimos nutrición preoperatoria. Tenía 2 de albúmina y le hicimos la cirugía. Se abre la anastomosis gastroentérica. El paciente tiene que entrar nuevamente a sala de operaciones a reoperar al paciente. Entonces, si necesita cirugía, ya estamos hablando de un 3B, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita cirugía y ese va a necesitar anestesia general. Peor aún, si el paciente se choca o tiene alguna disfunción orgánica única o múltiple, ya estaríamos hablando de un 4A o un 4B. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la complicación máxima que tenga el paciente, postoperatoria, la vamos a clasificar dentro de esta clasificación de Clavien-Dindot para postoperatoria. En la evaluación postoperatoria tenemos que tomar en cuenta cada una de estas variables que ven aquí, las funciones vitales, la diuresis, el estado general neurológico del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, adultos mayores, que no hacen mucho fiebre, por ejemplo, y lo que van a hacer más es trastorno de sensorio. Y el paciente de repente o está sangrando o tiene un problema de sepsis secundaria a una complicación perioperatoria. Tenemos que hacer una evaluación completa del paciente, ¿no? El abdomen, cómo están los drenajes, si es que lo hemos operado de abdomen, el abdomen cómo está, el drenaje de la vía biliar, el drenaje que le dejamos de repente laminar en el abdomen cómo está, es sangre, es bilis, es intestinal o es una secreción serosa, un serohemática que es normal después de un postoperatorio. Y tenemos que hacer una evaluación completa del paciente tomando en cuenta cada una de las cosas que están viendo en la diapositiva. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. La taquicardia en el postoperatorio, hay varias complicaciones que ustedes la van a revisar en el PPT, ¿no? Problemas de taquicardia que puede ir desde un dolor no bien manejado hasta un sangrado o una complicación cardíaca que tenemos que manejar diferente. La sepsis, la fiebre en el postoperatorio, dependiendo del día en el postoperatorio que estemos, podemos sospechar, por ejemplo, en el día 1, día 2, podemos sospechar que pudiera ser solamente el estrés quirúrgico y con esto los pirógenos endógenos y citoquinas que se activan propias del estrés postquirúrgico. Como también puede ser atelectasias o algún fármaco, alguna transfusión que da fiebre en el postoperatorio 1 o 2, ¿no? Fiebre en el postoperatorio precoz. Pero también, vamos a ver,
Esto lo van a revisar ustedes en casa porque el PPT lo tienen en el aula virtual. Vamos a mirar un poquito más. Hay fiebre en el postoperatorio temprano, en el tercer o cuarto día, que ya son derivados de las vías o catéteres que tenga el paciente. Una infección urinaria, si le pusimos una sonda Foley, pudiera ser que en algunos casos la fiebre sea secundaria a una infección urinaria, una flebitis, ¿no? Sea flebitis de vías periféricas o una infección de catéter venoso central. Y también la posibilidad de trombosis venosa profunda. Esta fiebre en el postoperatorio temprano usualmente se da en tercer y cuarto día, tiene mucha relación a los catéteres que haya tenido el paciente a propósito de la cirugía, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y hay que revisar al paciente si no hay flebitis, si no lo hay, porque el tema también de estos tercer y cuarto día también hay que ver si no hay una trombosis venosa profunda, que pudiera ser riesgo de una trombosis pulmonar. Siempre a pesar que el paciente le hemos operado, por ejemplo, el abdomen en cirugía general, no significa que solamente le vamos a ver el abdomen. En la visita médica tenemos que descubrir, verle las piernas cómo están. Pudiéramos dar la sorpresa de que tuviera la pierna una más hinchada que la otra y estaríamos hablando de que tiene probablemente una trombosis venosa profunda. Y tenemos que tratarlo con medidas justamente de anticoagulación y de hecho debiéramos prevenirlo, ¿no? Previamente con identificar factores de riesgo, medidas mecánicas. Las vendas, el vendaje miembro superior realmente no se hace, pero realmente no ayuda, sino las medidas especiales para lo que son las varices, eso sí va a ayudar. Y a veces en algunos casos es necesario anticoagular al paciente, ¿no? Para que justamente no haga tromboembolia pulmonar. Esta escala de Caprini también tiene una puntuación determinada y de acuerdo digamos, al tipo de cirugía o el tipo de enfermedad que tenga el paciente, o si el paciente es obeso, en fin, según la variable va a tener una cantidad de puntaje. Y de acuerdo al puntaje vamos a ver si tiene riesgo bajo o tiene un riesgo alto de hacer trombosis vasculares. Y de acuerdo al riesgo vamos a ver, por ejemplo, en un riesgo 1 solamente, un riesgo 0, por ejemplo, solamente la deambulación temprana, que es el postoperatorio inmediato, a las pocas horas pueda caminar el paciente sin problemas. Tipo 1, tipo 2 nos hablan de una compresión neumática intermitente, que a veces se hacen en sala de operaciones cuando son cirugías mayores, o incluso medias para varices que nos pueden ayudar, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de un riesgo moderado, ya tenemos que anticoagular al paciente de manera profiláctica. Estas las medidas de compresión, que son las que mejor ayudan, no tanto el vendaje de miembros inferiores. La compresión neumática intermitente, mayormente la hacemos en sala de operaciones en cirugías que van a durar mucho tiempo, o cirugías complejas, o cirugías cardíacas, o cirugías de alta complejidad, donde ustedes ven, como es un aparatito que se coloca como una especie de vendas especiales en los miembros inferiores, va conectado a una máquina que lo que va a hacer es prácticamente como ayudar, como un efecto pulsátil, a que no se conserve la éstasis de las venas en el momento que el paciente esté echado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, y hay una éstasis. Esta maquinita lo que le va a ayudar es prácticamente como emitir pulsaciones para que no esté totalmente en éstasis y haya una circulación vascular adecuada. Como dijimos, en los pacientes con riesgo moderado o alto, tenemos que iniciar anticoagulación profiláctica en el perioperatorio, en el postoperatorio, apenas veamos que no haya posibilidad de sangrado. Bien, bueno, la fiebre en el postoperatorio tardío puede ser secundaria a una infección del sitio quirúrgico o a problemas de neumonías. La infección del sitio quirúrgico puede ser superficial, profunda. Superficial es piel y tejido celular subcutáneo. Infección del sitio quirúrgico profundo es cuando está comprometido la fascia, la aponeurosis, el músculo. Y la infección órgano-espacio es cuando ya está dentro de la cavidad donde hemos operado, ¿no? En el caso del abdomen, una colección de repente intraabdominal, ¿no? La infección de sitio quirúrgico, igualmente, cualquiera de estas opciones, ¿no? Que se vea, evidentemente, si se ve enrojecido, rubor, calor, hay drenaje purulento, tomamos cultivo, alguna de estas opciones, o el diagnóstico del cirujano nos va a dar el diagnóstico de infección de sitio quirúrgico superficial. En el tipo profundo a veces la herida no está tan fea, por así decirlo, por fuera, pero por dentro comienza a crepitar, comienza a tener mucho dolor el paciente y aparentemente por fuera no hay muchos signos. Si tomamos un examen de imágenes podemos ver gas, la típica fasciitis necrotizante, ¿no? Como se ve acá en la parte del músculo. Y también se puede dar el diagnóstico en sala de operaciones, ¿no? La fascia totalmente necrótica, que hay que redebiridarla totalmente.
Y tenemos también, bueno, acá igual se lo dejo, la infección de órgano-espacio, cuando por el drenaje que le dejamos de repente sale pus, o en las imágenes encontramos esta gran colección. Entonces, de repente fue operada una vesícula y encontramos una colección intrahepática o una colección intraabdominal. Bien, entonces la otra opción, entonces en el postoperatorio 1 ya habíamos comentado UNI2, estrés quirúrgico, atelectasia, fármacos o transfusiones. En el postoperatorio 3-4 todo lo derivado de catéteres y además trombosis venosa profunda. Y en el postoperatorio 5 y 8 la posibilidad es que sea una infección de sitio quirúrgico, superficial, profundo, órgano-espacio, o también la posibilidad de una dehiscencia de anastomosis, ¿no? Las anastomosis digestivas tienden a abrirse después del 5.º día. Hay que tenerlo en cuenta también cuando comienza a haber fiebre y se asocia además de dolor abdominal, ver el drenaje si todavía lo tiene. Y las neumonías, sobre todo de intrahospitalarias, son las que van a estar a partir del 5.º, 8.º día. Importante que cuando veamos una fiebre en el postoperatorio tengamos en cuenta qué es lo más frecuente, hacer un buen examen físico para orientar el estudio en relación al tipo en el día, el tipo de fiebre que se tenga, ¿no? Pues yo tengo una fiebre en el postoperatorio 1, yo no le voy a enviar a hacer una ecografía al paciente, ¿no? Seguramente puede ser o un tema de estrés quirúrgico o tener que escuchar el pulmón, por ahí hay una atelectasia y de repente le podré pedir una radiografía de tórax, pero no va a ser necesaria una ecografía abdominal, salvo que obviamente el paciente tuviera un abdomen peritoneal, ¿no? Pero de no ser el caso, entonces no tendríamos por qué solicitar más exámenes de lo que no fuese necesario. Y el tratamiento va a estar en relación, obviamente, a la causa de la fiebre. La fiebre lo vamos a tratar sintomáticamente, de repente con metamizol, pero tenemos que hallar la causa de la fiebre para que no continúe con ello, ¿no? Si de repente la fiebre está en el postoperatorio 3, 4, comenzar a retirar catéteres, ¿no? Si está con una sonda Foley y el paciente tiene una buena dureza, hay que retirar esa sonda Foley y hacer un examen de orina con un urocultivo probablemente. Bueno, como hay complicaciones respiratorias, vamos a avanzar un poquito. Esto lo revisan en el aula virtual. Bien, vamos a hacer este caso práctico, caso clínico en el postoperatorio. El paciente en el postoperatorio 3 que se le hace una resección intestinal, probablemente hay una tumoración ahí en el intestino, hacen una resección de esa parte de la tumoración que originaba la obstrucción. Perdón, acá es una brida derecha. Había un paciente este paciente es un postoperatorio 3, una resección intestinal, hacen la resección de una parte del intestino, una anastomosis, ¿no? Es decir, juntan el intestino que está bueno, y esto fue por una obstrucción intestinal, por una necrosis segmentaria de ilion, por una brida. Es decir, el paciente tenía una brida que torció un segmento de ilion, y no lo torció obviamente no solamente el intestino, sino también torsiona la parte de su mesenterio, y originó la necrosis de ese segmento. Entonces, cuando ingresó a sala, tuvieron que hacer una resección de esa parte, hacer una anastomosis, y bien. Y en el postoperatorio 3 encontramos a este paciente con una distensión abdominal, náuseas y vómitos. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo en este paciente y el plan de trabajo a seguir con este paciente? A ver, chicos. A ver, ¿qué nos dice Beltrán Mendoza? ¿Beltrán está? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál sería tu diagnóstico presuntivo? A ver, cuéntame. Posiblemente dentro de las complicaciones, la dehiscencia de la anastomosis, o también podría ser una infección en el sitio quirúrgico o un absceso intraabdominal. Entonces, una infección órgano-espacio sería una posibilidad. Ok, ¿cuál sería su plan de trabajo? A ver, ¿no, Beltrán, a propósito de lo que nos ha comentado Beltrán Bobadilla? ¿Algún otro diagnóstico más? Pero sobre todo el plan de trabajo. ¿Qué hacemos con el paciente? Está sospechando abscesos de la pared abdominal. De la pared no, del abdomen. El abdomen. Intraabdominal. Es una tomografía. Una tomografía, ok. ¿Algo más? ¿Tomografía de dónde? ¿Cerebro? No, abdominal. Ah, ya, pues importante decir el nombre y apellido, ¿no? ¿Tomografía de dónde? Yo pido tomografía, llega radiología de esa orden, tomografía de dónde te la rebotan y el paciente bajó por gusto y el tecnólogo le gritó al paciente innecesariamente.
porque usted no especificó la tomografía de dónde era. ¿Con contraste o sin contraste? ¿Qué nos dice Borja? Bueno, o sea, es que, doctora, yo planteaba otro diagnóstico, A ver, ¿qué diagnóstico planteas tú? porque como tuvo una recesión intestinal, entonces lo que yo planteaba sería un hilo paralítico, Un porque hilo político, ok. Entonces, es una ¿qué complicación muy exámenes frecuente, pides ¿no? entonces? Ajá, entonces, ¿qué exámenes pedirías? Pediría una radiografía de abdomen, que Ya, justamente es para ver, ¿no? O sea, más que nada el intestino, ¿no? ya. Para ver Pedimos, si está. ya, ok, de acuerdo, de acuerdo. Pedimos así radiografía de abdomen nada más. ¿Algo más en especial con la radiografía de abdomen o solamente radiografía de abdomen? Mm, bueno, es que, bueno, la radiografía nos orientaría a como es rápido, yo sugiero más que sería una radiografía, ¿no? Ya. De abdomen simple. ¿Algo más? No. Bueno, o sea, como está con náuseas y vómitos, también plantearía o sea, como manejo inicial, una sonda nasogástrica para Ya, evitar neumonía por respiración. ok. Y para descomprimir, ¿no es cierto? Ajá, también para descomprimir. Ok. Por un tema de tiempo, porque también tiene su clase de técnica en breve. Bueno, algunas cosas interesantes que nos han dicho sus compañeras, lo cual es importante. Ahora, algunas cosas también, ¿no? Cuando se pide una radiografía de abdomen, sí, puedes pedir una radiografía de abdomen simple, podría, pero en este caso tú quieres saber si este paciente tiene un hilio paralítico, como bien dice, o este es un caso de una obstrucción intestinal mecánica, porque probablemente hubo una estenosis de la anastomosis, de repente yo apliqué la cara anterior con la cara posterior, aquellos que ya llevaron técnica ya saben eso, ¿no? Un punto muy grande, qué sé yo, apliqué la cara anterior y posterior y produje yo como cirujano una obstrucción intestinal mecánica. O de repente el paciente hizo una brida y se volteó el intestino. O de repente yo no cerré la brecha mesentérica y hizo una hernia interna el paciente. Igual, producida por mí como cirujano. Entonces tenemos que discernir si esto es un hilo paralítico o es una obstrucción mecánica. O es una dehiscencia anastomosis, que sería poco probable porque usualmente es a partir del quinto día, pero pudiera darse el caso una dehiscencia precoz, ¿no? En ese caso, nosotros cuando pedimos una radiografía de abdomen, se pide una radiografía de abdomen de pie y de cúbito, para justamente observar los niveles hidroaéreos. ¿Ok? Entonces es importante tomar en cuenta eso, radiografía de abdomen de pie y de cúbito. Esto es, recordemos gastroenterología, recordemos diagnóstico por imágenes, ¿no? Tenemos que pedirlo así. Entonces así nos va a tener más luces de que si esto se trata de un tema mecánico, que de repente necesito entrar a sala de operaciones con el paciente, o esto es un hilio paralítico fisiológico, ¿no? En el postoperatorio de un paciente operado en una cirugía digestiva. ¿Por qué? Porque ese solamente es manejo médico, de repente tendré que mejorar la hidratación, los electrolitos, la zona nasogástrica, le daré de repente algún procinético y no necesitaré entrar a sala de operaciones con este paciente. Entonces tenemos que discernir porque si no lo operamos a tiempo, el paciente se puede complicar y se puede morir. Y si lo operamos innecesariamente por un hilio, igualmente le aumentamos la posibilidad o el chance de complicarse. Entonces, en este paciente de entrada, básicamente tenemos que hidratarlo, como bien comentaron, de viendo venosa, el NPO, la zona nasogástrica, pedir electrolitos, pedir la radiografía de abdomen de pie de cúbito, podremos dar un trisón parenteral dependiendo del estado nutricional del paciente y si pensamos que el hilio va a durar mucho tiempo, y esta radiografía de abdomen que comentamos para discernir de qué se trata, ¿no? Si esto es un hilio paralítico o no. Algunas consideraciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta imagen que ven hacia la izquierda, ¿no? Hay una distensión de todo, ¿no? Hasta colon, hasta ahí, pero hay gas en la polla rectal. Entonces, este es un hilio, ¿no? La que se ve para la mano izquierda. A la mano derecha de su pantalla, lo que está todo distendido, solamente lo que vemos son asas delgadas, ¿no? Porque vemos las válvulas conniventes, la típica pila de monedas, ¿no? No vemos colon, no vemos gas en la ampolla. Entonces, esto es una obstrucción mecánica. Esta obstrucción mecánica tengamos que operar. Y la tomografía nos puede ayudar para saber si es que hay una colección que está originando esto y que esto podría estar relacionada a una probable dehiscencia de anastomosis.
Puede ser que no tengamos ninguna colección y lo que tengamos más es una estenosis de la anastomosis. Bien, por algún motivo, y tendremos que seguramente en estos casos reoperar al paciente, por alguna de estas causas. ¿Ok? No bastará con el manejo que hemos dado al comienzo, manejo médico, sino seguramente tendremos que reoperarlo a este paciente. Un postoperatorio, un hilio fisiológico en un paciente operado de una cirugía intestinal o digestiva, 72 horas. Más de 72 horas estamos hablando de un hilio que ya no es fisiológico. Este está justo en el límite, ¿no? Y por lo tanto, ¿pudiera ser tratación fisiológico? Sí. Pero habrá que justamente hacer un plan de trabajo para decidir y sobre todo el tratamiento que vamos a dar. Muy rápidamente esta paciente mujer de 60 años, obesa, con IMC de 30, hipertensa, toma captopril, con eso se controla, sin alergias a medicamentos, presenta fractura de peroné con desplazamiento de fragmentos por caída de la escalera. Ustedes ya llevaron traumatología. ¿Fractura de qué es? Chicos, ustedes llevaron trauma. Peroné. Peroné. Le iba a decir al doctor Engalaya que los desaprobar. Ya, ok, de peroné, muy bien. Entonces, bueno, le hicieron su preoperatorio, le llevaron a sala de operaciones, hicieron una fijación del peroné, le colocaron una placa con tornillos, le colocaron la bota de yeso y todo sin complicaciones con la paciente. La paciente estaba muy bien, ustedes entraron a sala, es más, en el hospital donde estuvieron con alguno de los colegas de traumatología. En sala estuvieron con el residente les ponía la terapéutica al paciente, ¿no? Cefurosima para evitar que haya alguna infección, paracetamol obviamente para el dolor, tramadol sí, porque duele bastante la fractura y además con la cirugía que se le ha realizado, ¿no? Entonces cubrimos todo con ello, ¿no? Y el paciente lo vemos en el postoperatorio 1, está bien, tranquilo el paciente, y en el postoperatorio 2, que usted va a su práctica, y ve al paciente en la visita, que cursa con disnea súbita, dolor torácico, lipotimia, somnolencia. Las funciones vitales, 70/50. Frecuencia cardíaca en 125 por minuto y frecuencia respiratoria en 35 minutos. 35 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico? Con esto. Esto es medicina interna. No es cirugía. Es una ¿Ah? Es un TEP. Es un TEP. Medicina interna básica es esto, ¿no? Yo veo un paciente obeso, disnea súbita, dolor torácico, puede o no tener hipotimia, somnolencia ya cuando ya tiene problema del sensorio, evidentemente por repercusión neurológica. Pero un paciente con disnea súbita, dolor torácico, y que es paciente obeso y además tiene una cirugía traumatológica, lo que yo pienso en ese momento es que esto es un TEP. Y el paciente y el paciente finalmente falleció, ¿no? ¿Se pudo evitar? ¿Pudimos hacer algo nosotros? ¿O es que el destino ya estaba echado? El paciente tenía que morir. Pues pudo recibir enoxa en el postoperatorio, ¿no? Pudo recibir enox en el postoperatorio. ¿Le dimos enoxa? No. ¿Profiláctico? ¿Cuanto menos? No le dimos. Entonces, es importante el paciente en general que está con un tipo de fractura, hay que tomar en cuenta justamente que no se movilizan, más aún si tienen algunos factores de riesgo, ¿no? Recordar que dentro de los efectos fisiológicos de una cirugía es que en la coagulación va a aumentar la adhesividad plaquetaria, aumenta la activación de la coagulación y disminuye la fibrinólisis. Con esto el efecto clínico, ¿cuál es? Que de por sí va a haber un aumento de incidencia del tromboembolismo. En algunos será más, en algunos será menos, y va a depender mucho de las comorbilidades del paciente y digamos, el tipo de enfermedad que tenga el paciente que lo lleve a la cirugía y la cirugía, ¿no? Paciente que va a una Colelab seguramente no habrá problema, pero un paciente que ya viene con un traumatismo, que obviamente va a estar inmovilizado, que en la cirugía va a estar inmovilizado, que en el postoperatorio igual, tenemos que tomar en cuenta esta escala de Caprini, ¿no es cierto? Y esta paciente, por ejemplo, era una obesa, ¿no es cierto? Una obesa que ya tenía, cuando un IMC más de 25, ya tenemos un punto, creo que tenía algo de 60 años, me parece, 50 años, 60 años, otro punto más, 2 puntos. Si además de eso juntamos el tema del problema de la fractura de la pierna, 5 puntos, ahí nomás ya son 7 puntos, ¿no? Entonces, ¿a dónde estaríamos acá? Decimos riesgo alto, 5 más. ¿Qué necesitamos? Una heparina de bajo peso molecular no fraccionada
Y una compresión neumática intermitente podría ser para la otra pierna en los lugares donde pudiera estar, o cuanto menos unas medias elásticas, ¿no? Las medias de compresión, la compresión neumática intermitente, si fuera factible en sala de operaciones, y después de sala, si es que hubiera esa posibilidad. Casi en la mayoría de estos hospitales no tenemos para el postoperatorio esto, pero sí debiéramos haberle dado una enoxaparina, cuanto menos a dosis profiláctica, ¿no? ¿Pudimos haberlo evitado? Sí, pudimos haberlo evitado. Bien, finalizando esta clase, es que el conocimiento es muy importante, ¿no? Porque si nosotros no tenemos el conocimiento claro de que, por ejemplo, en este paciente teníamos que darle una anticoagulación profiláctica por los factores de riesgo del paciente, por el tipo de cirugía, por el tipo de enfermedad traumatológica con la que viene. Además de ello, tomar en cuenta justamente este índice de Caprini y tomar en cuenta la fisiología después de la cirugía de ese estrés quirúrgico que va a aumentar esa posibilidad de tromboembolia, sea para vía arterial o sea para vía venosa. Si no tenemos ese conocimiento, pues evidentemente no vamos a prevenir nada, ni vamos a tratar nada, porque no tenemos el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento que en el preoperatorio tenemos que compensar al paciente lo mejor posible, y en aquel paciente del cáncer gástrico no hubiéramos tenido el conocimiento que tenemos que mejorar el estado nutricional del paciente, porque si no se puede abrir esa anastomosis. Entonces igualmente, si no tenemos conocimiento, hacemos de que el paciente tenga un mayor riesgo de complicarse. ¿Se va a complicar? Puede ser que el paciente se complique, sí, puede ser que el paciente fallezca, sí, pero ya por su misma enfermedad per se. Pero no hagamos que por nuestra falta de conocimiento compliquemos al paciente. Entonces, el conocimiento es una reflexión final, ¿no? El conocimiento es un importante recurso en la organización de los elementos necesarios, ¿no? Como movilidad del paciente, enfermedad por la que se va a realizar la cirugía y la cirugía a realizar. Para llegar a un diagnóstico certero, es fundamental para la toma de decisiones en el manejo del paciente, tanto en el pre como en el postoperatorio. Finalmente, el pronóstico del paciente y la sobrevida del paciente depende de ti, depende de ustedes, depende de nosotros. Nosotros, yo como médico y ustedes como futuros médicos. ¿Qué hacer? Estudiar, capacitarse y entrenarse. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna